Vamos a pasar directamente al segundo panel, denominado Sistemas de Gestión, Monitoreo y Auditoría de Proveedores. Previo a ello, quiero comentarles que esta jornada cuenta con streaming y está siendo transmitido vía web en directo. Vamos a convocar a los integrantes de este segundo panel. Ellos son la señora Nuria Roset, jefa de Responsabilidad Social Empresaria, Grupo Falabella para Argentina y Uruguay. Nuria Roset es abogada con un posgrado en Minoridad y Familia. Durante más de 10 años se ha especializado en el sector social en diferentes áreas del mismo. A partir del año 2010 comenzó a desempeñarse como consultora en sostenibilidad para pymes, enfocándose en cadena de valor y comunidad. Y desde el año 2012 encabeza el área de responsabilidad social del Grupo Falabella, conformado por Falabella, Sodimac, CMR, Viajes Falabella, Seguros Falabella, tanto para Argentina como para Uruguay. Invitamos también a subir al escenario a Esteban Roni, gerente de desarrollo de proveedores Grupo Telecom. El ingeniero Esteban Roni es ingeniero civil por la Universidad de Buenos Aires con una maestría en Dirección de Empresas Industriales otorgada por la Universidad Española EOI y un posgrado en Economía y Marketing Internacional otorgado por la Universidad Italiana de Padova. Desde el año 2011 se desempeña como responsable de la gerencia Desarrollo de Proveedores del Grupo Telecom. Anteriormente fue gerente responsable en gestión logística y participó de varios proyectos internos de la compañía. Redactó normas técnicas como miembro del grupo de ingeniería en el ámbito nacional y realizó tareas como líder de auditoría técnica y operativa en el extranjero en Telecom Italia. Invitamos también a Ignacio García Tieme, gerente de servicios compartidos de compras de Novartis. García Tieme es responsable de la estrategia y operaciones de compras indirectas de todas las empresas y divisiones de negocio del grupo, integrado por Novartis Pharma, Sandoz, Alcon en vacunas, OTC y sanidad animal. Es licenciado en Administración, cum laude de la Universidad de Buenos Aires, tiene una amplia experiencia en consultoría de procesos y negocios, focalizado en proyectos de eficiencia, cuadros de gestión e implementación de modelos de operación en distintas industrias. Integra también este panel Andrés Cano, director ejecutivo de Value for Change. Adelante, por favor. El señor Cano es abogado por la Universidad de los Andes de Bogotá, con estudios de maestría en Derecho de la misma universidad y con diplomatura en Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona. Recientemente fue reconocido con el premio Business for Peace Award 2015, otorgado por un comité mixto de premios Nobel de Paz y Economía. Ha sido profesor asistente en la Universidad del Rosario de Bogotá, en la Universidad de los Andes de Bogotá, ESERP Business School en Barcelona, conferencista en entidades públicas como DIAN, Secretaría de Gobierno, Ministerio de Educación, Terminal de Transporte de Bogotá y distintas empresas como Petrobras, Ocol y Unicentro Bogotá. Actualmente es director ejecutivo de Semilla Consultores, una empresa que busca acompañar la inclusión de criterios éticos y sostenibles en las empresas y en el emprendimiento. Es miembro de la Fundación Bisagra, que busca acompañar a poblaciones vulnerables a consolidar modelos sostenibles de generación de ingresos. Será moderador de este panel el señor Fernando Passarelli, coordinador Valor RSE más Competitividad. El señor Passarelli es licenciado en Organización y Dirección Institucional de la Universidad Nacional de San Martín, UNSAM. Cuenta con un posgrado iberoamericano en Responsabilidad Social Empresarial en la Universidad Castilla-La Mancha de Toledo, España. Docente de la Escuela de Negocios de la Cámara Argentina de Comercio en Responsabilidad Social Empresaria, en el curso de posgrado de RSE del ICDA de la Universidad Católica de Córdoba, en el diplomado de RSE de la Universidad Nacional de San Martín, en el curso de posgrado de RSE de la Universidad Católica de Santa Fe, en la cátedra de RSE de la Universidad CAESE y en la Fundación de Altos Estudios. Cuenta con un diplomado en Responsabilidad Social Empresaria y Competitividad Sustentable y con un curso certificado en Reportes de Sustentabilidad GRI G4. Es asesor técnico del Grupo de Trabajo de Responsabilidad Social Empresaria en la Cámara Argentina de Comercio. Comenzamos este panel, señoras y señores, con la palabra del moderador, el señor Fernando Passarelli. Bueno, muchas gracias, Ricardo, por tu presentación tan excelente siempre.
Es un gusto escuchar tu voz, te quiero decir. Es así, la verdad. Los que venimos atrás quedamos siempre muy abajo, ¿no? Pero bueno, es lo que nos toca. Esperemos decir algo inteligente para compensar, pero es un desafío. Bueno, quiero en primer término, bueno, agradecer a la casa, por supuesto, a AMIA por este evento, agradecer a todos ustedes, los panelistas invitados, por la gentileza que tienen de venir y de participar de este tipo de actividades. Nosotros estamos totalmente convencidos que estas actividades agregan valor, así que, bueno, justamente y haciendo uso del nombre de nuestro programa, les agradecemos que tengan presencia aquí. Tengo que decir, porque esto es bueno también decirlo, que no todas las empresas que están aquí representadas forman parte activa, actual del programa Valor. Esperamos que en algún momento sí lo hagan, pero todavía no. Pero esto es lo bueno también, ¿no? Que puedan estar participando empresas que o están en proceso o lo están pensando. Habrán visto también del primer panel que esta es una temática muy en evolución. Antes de ir a la primera pregunta disparadora, digamos, como para poder compartir con los colegas, quisiera decir que todo esto no es posible también sin un grupo de personas, hombres y mujeres, que no van a estar en este escenario. Y quiero decirles que hay un grupo muy grande de personas que han trabajado en el antes, en el durante y trabajarán en el después para que esta jornada y este evento salga de la mejor manera posible. Así que a todo el equipo de Valor, a todo el equipo de SEA, no voy a nombrar ninguno en primera persona porque seguro me voy a olvidar de alguno, entonces prefiero hacerlo así, y a toda AMIA también, a todos los equipos de infraestructura y todas las áreas de seguridad que han participado, muy agradecidos también por ese trabajo silencioso y no a veces que no se nota tanto, pero que es tan importante para que nosotros podamos hoy día estar aquí y hacer lo que tenemos para hacer de la mejor forma. Bueno, ahora sí, me gustaría ir al terreno de las preguntas, como para compartir con los colegas y hacer un poco de este ejercicio. Lo primero que quisiera plantear es, las grandes empresas están en la necesidad siempre de tener un abastecimiento eficaz en sus operaciones, porque del abastecimiento, de la cantidad, calidad de ese abastecimiento y de otros factores y otros atributos depende gran parte de su competitividad global. Es difícil pensar en competitividad sin involucrar, obviamente, a actores de la cadena. Y en esto siempre se ve que hay que encontrar como un fino equilibrio entre que el estándar que se le pide de alguna manera a los proveedores sea el más exigente posible, pero del otro lado no subir demasiado la vara, porque si no es como que el aprovisionamiento se puede ver interrumpido, malogrado. Entonces, bueno, es interesante la temática de responsabilidades extendidas, la tendencia que hay hoy día de responsabilizar a las grandes empresas por, digamos, lo que está pasando en su cadena. ¿Cómo ven este fenómeno? ¿Qué pueden contar en las experiencias de cada uno? Bueno, hola. Sí. Bueno, muchas gracias a esta casa por la invitación, a AMIA a través del programa Valor. Muchas gracias Fernando y Ernesto, a quienes conocí hace unos años atrás, en el 2012, cuando Telecom empezó con los primeros talleres que tenían que ver con nuestra idea de transmitir nuestros valores hacia nuestros proveedores. Hicimos un taller realmente muy grande, invitamos a más de 100 proveedores que participaron del mismo, y en ese momento yo me iniciaba dentro de lo que era la gerencia de desarrollo de proveedores, y no sé si por una cuestión de que, digamos, una deformación profesional de la ingeniería, ¿no es cierto? Todas aquellas cosas que parecen un poco intangibles o que no se pueden medir o que no se pueden resolver por ahí con alguna fórmula matemática, se resultan un tanto lejanas, ¿no es cierto? La verdad que hoy, después de haber trabajado y haber llevado adelante varios programas con resultados realmente muy favorables para Telecom, puedo decir, y estoy realmente convencido de esto, que trabajar sobre cuestiones de sustentabilidad no solamente favorece a la empresa, no solamente favorece a los accionistas y por supuesto a sus clientes, sino realmente a la sociedad toda. Y esto tiene que ver justamente con el tema por ahí que nos convoca, y en particular desde el lado de desarrollo de proveedores, donde esa responsabilidad
justamente no recae solamente en la empresa, sino que se transfiere hacia sus proveedores en toda la cadena de valor y finalmente hacia los clientes. Desde un punto de vista, digamos, de la exigencia, un poco lo que estaba comentando Fernando, por ejemplo, las empresas líderes tienen que sí exigirle a sus proveedores el cumplimiento de ciertos requisitos mínimos, y no solamente a sus proveedores, sino también a toda la cadena que acompaña a sus proveedores, es decir, a sus subproveedores o contratistas. Hoy no se concibe una empresa que hable solamente en términos de ganancia, de términos de rentabilidad económica, si esto no se acompaña justamente con el cuidado del medio ambiente o con acciones de desarrollo social, ¿no es cierto? En este sentido, nosotros lo que hacemos de desarrollo de proveedores es acompañar a los proveedores para el cumplimiento de estos requisitos. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, con acciones proactivas, certificando sus procesos. Telecom tiene, por ejemplo, un código de conducta y ética empresaria que es de exigencia para nuestros proveedores y está explicitado en los contratos, es decir, en las condiciones generales de compra de los contratos, es de obligatoriedad de cumplimiento, pero transmite justamente nuestros valores, ¿no es cierto?, nuestros principios por los cuales debe operar el proveedor. En este sentido, el proveedor, digamos, debe acompañar estos valores al momento de la firma del contrato. Por otra parte, desde un punto de vista de la gran empresa, todas estas cuestiones se potencian, ¿no es cierto? Para tener una idea de las magnitudes que estamos hablando, Telecom, el grupo Telecom, es una empresa con más de 16.000 empleados, es una empresa que desde hace más de 20 años provee servicios de comunicación, en el caso de telefonía móvil en Argentina y Paraguay, a 22 millones de clientes, es una gran responsabilidad. Provee comunicaciones en telefonía fija a 4 millones de clientes y a 1,7 millones en lo que tiene que ver con Internet. En estos contratos, entonces, no solamente exigimos a los proveedores el cumplimiento de, por ejemplo, el código de ética, sino que también expresamos y pedimos a nuestros proveedores la realización de acciones tendientes a, digamos, no realizar actos de corrupción, uno de los temas que se habló anteriormente, el tema del trabajo infantil, por supuesto, y otros temas que tienen que ver con el Pacto Global. Entonces, con esta responsabilidad, Telecom, ¿cómo opera? Bueno, lo que hacemos es, anualmente, hacemos un seguimiento de todos nuestros proveedores, monitoreamos a nuestros proveedores, analizamos sus riesgos, y en función de estos riesgos actuamos. Si encontramos desvíos de nuestros proveedores, enseguida tomamos acciones correctivas, preventivas, y le pedimos al proveedor que realice un plan de acción de manera tal de resolver estos desvíos. Por otra parte, hacemos otras acciones tendientes justamente a minimizar estos riesgos de la cadena de valor extendida, como ser monitoreos, auditorías fuera de campo y auditorías en campo, es decir, qué es lo que está haciendo el proveedor, qué es lo que está haciendo el subcontratista del proveedor. Y por otro lado, también analizamos, por ejemplo, cuáles son sus políticas respecto a la seguridad de las personas, ¿no es cierto?, a todo lo que tiene que ver con la prevención en accidentes. Pero todo esto, si ustedes tienen idea, justamente hablábamos del volumen del grupo Telecom, nosotros tenemos alrededor de 1.600 proveedores. Entonces, realmente, el trabajo es un trabajo arduo, es un trabajo constante de monitoreo. Eso únicamente se puede resolver mediante sistemas informáticos hoy día, donde se nos abastezca de esta información y nosotros podamos tomar acciones en tal sentido. Todas estas cuestiones, después nosotros las expresamos en nuestro reporte de responsabilidad social empresaria que publicamos en nuestra web y que está basado justamente en conceptos de GRI, con el cumplimiento de las normas ISO 26000 que se nombraban antes y los conceptos del Pacto Global. Es decir, que con todas estas herramientas nosotros tratamos de incorporar al proveedor a nuestra cadena de valor, de que el proveedor se sienta integrado, que participe de todas estas acciones en una cuestión, en una relación Telecom-proveedor
que beneficie a todos en un, digamos, ganar-ganar, ¿no es cierto? En un todos ganan. Eso es un poco la tarea que realizamos en Telecom. Bueno, Fer, gracias por la invitación nuevamente. La verdad que es un placer por estar acá y compartir con este panel que veo que es súper amplio. Es muy interesante que yo formo parte del área de RSE, los chicos, obviamente, bueno, vos estás en otra área y demás. Me parece que también va a ser muy rico el panel en general. Yo quiero tomar dos frases que vinieron del panel anterior que me hicieron ruido y que es un poco mi día a día laboral. Un poco esto de que la gente no es consciente del riesgo. Creo que en las empresas, o por lo menos pasa en el grupo Falabella, llega un punto en que te sentás a hablar con mandos medios, mandos altos y demás, y les planteás determinadas cosas que deberían ser obvias y no son tan obvias. Entonces, esto me lleva al punto 2, que también escuché en el panel, esto de evangelizar un poco, ¿no? Esto que hablaban de lo religioso y demás. Yo creo que mi tarea de los últimos 2 años, desde que comenzamos a trabajar el tema fuertemente de proveedores, es casi parecido a ir a misionar. Ir a uno por uno, estar explicando, charlando y demás. Y nuevamente, que toman conciencia de los riesgos que implica todo esto. En el grupo Falabella, bueno, a ver, yo estoy a cargo de Sodimac, de Falabella y de Falabella Financiero, que es MR Seguros y Viajes. Cada uno de estos negocios tiene proveedores bastante diferentes, si bien Sodimac y Falabella, por ser tiendas por departamento, son semejantes, y en total tenemos más de 3.000 proveedores, con lo cual es un trabajo súper de hormiga y complicado. Ahora 2 años y medio atrás empezamos a trabajar el tema de proveedores. Cuando yo comencé la compañía hace 3 años y medio, no se hacía nada con proveedores, básicamente. Se les daba de alta, se hacía un mínimo seguimiento, cada responsable del área le hacía un mínimo seguimiento, que creo que tenía que ver más con si cumplían o no cumplían con el producto y no con otra cosa. Empezamos a trabajar muy fuertemente con diferentes áreas, con compras, con auditoría, bueno, por supuesto con área de legales, también con área de pagos, como para empezar a cambiar la dinámica y los procesos internos que veníamos manejando. Dentro de estos cambios, la verdad que fue como muy difícil culturalmente generarlo dentro de la compañía y cada uno se haga responsable de tener que liderar esto dentro de su área. Me acuerdo el día que lanzamos unos procesos con una charla para la mayoría de mandos altos y mandos medios. Cuando empezaron a ver las slides, que cómo íbamos a empezar a trabajar, fue como una cara de terror de la mayoría de las áreas, sobre todo de las áreas de compras, hasta que se dieron cuenta en realidad que no era engorroso, que era una cuestión de estar un paso también adelante del resto de las empresas y empezar a interiorizarnos y a saber cuáles son los riesgos posibles que podíamos enfrentar. Básicamente tenemos un proceso de alta de proveedor. Antes del alta, cada área tiene que presentar a 3 proveedores distintos. Se elige uno en determinados criterios. Obviamente que ahí se tienen en cuenta no solamente la sostenibilidad, sino también la rentabilidad, el crecimiento del proveedor y demás. No dejamos de ser un negocio. Cuando tenemos el proveedor elegido, les pedimos un montón de información y un montón de datos. Esta información pasa para el área de auditoría. Auditoría es quien nos da el ok o no para el alta del proveedor. En determinados proveedores críticos, que quizás son los textiles o algunos más críticos también de Sodimac, hay una visita previa al proveedor. Si el proveedor se niega a esta visita, ya este proveedor lo descartamos desde ya. Con con esta autorización y ok de auditoría, pasa a pagos revisa nuevamente todos los papeles, se le da alta al proveedor, el proveedor tiene que firmar un vendor agreement que tiene mucho que ver con temas de sostenibilidad y a partir de ahí entran dentro de lo que es un programa que tenemos de cadena de valor y de proveedores, con auditorías, con algunos talleres que estamos implementando, que bueno, ojalá que podamos implementar también juntos, con seguimiento y sobre todo con la responsabilidad de cada persona que le dio de alta al proveedor, o sea, de cada área, de hacerle también un seguimiento a este proveedor. En el camino hemos encontrado proveedores, como bien vos decías, que han tenido quizá un inconveniente o que descubrimos que no están tan al tono con lo que nosotros exigimos y queremos como criterios. Y lo que estamos intentando hacer es un acompañamiento con estos proveedores. Obviamente que tenemos que tener en cuenta que tenemos proveedores que son sumamente importantes para nuestro negocio, con lo cual no podemos de un día para otro dejar de trabajar con ellos. Y tampoco sería responsable porque, como bien sabemos, cada proveedor tiene a su vez una cadena de valor, colaboradores y demás. Pero bueno, hoy por hoy estamos en este proceso y vuelvo a decir, la verdad que es un proceso que tiene muchas gratificaciones y que con el tiempo va a ser como
como un hito, creo, dentro de la compañía, pero bueno, hoy estamos en el momento todavía del cambio y que culturalmente cuesta quizás que lo podamos seguir tan finamente y tan delicadamente. Bueno, Fernando, muchas gracias por la invitación. Quisiera abordar el tema partiendo de lo que son responsabilidades extendidas o compartidas que comentabas, entendiendo que el valor primordial que tenemos que proteger acá, por lo menos para la industria farmacéutica a la que yo pertenezco, es la vida de nuestros pacientes. Entonces, a partir de ahí, el producto que nosotros, como Novartis con sus 3 compañías, Alcon, Sandoz y Novartis, ofrece a la comunidad de pacientes y de médicos, tiene que lograr los más altos estándares. Para eso, toda la cadena hacia atrás tiene que traccionar exactamente de la misma manera. Entonces, para nosotros es vital el desarrollo de los proveedores y el mantenimiento de las relaciones a largo plazo. ¿Cómo nosotros lo estamos administrando? Básicamente, dentro de una corporación multinacional como Novartis, hay un código de conducta interno para los empleados. Lo que hacemos es espejar ese código de conducta con los terceros que están involucrados con Novartis. Eso se llama el código de ética para terceras partes, ¿sí? Y a partir de ahí, de la misma manera que comentaba Nuria, tenemos un proceso de filtros. Y los filtros tienen que ver con segmentación en función del riesgo. La realidad es que así como cualquier compañía segmenta a sus clientes en función de su potencial de ventas, a los proveedores los segmentamos en función de su riesgo. Decimos, bueno, ¿es un proveedor estratégico, sí o no? Básicamente los drivers, hay más, pero fundamentalmente son el volumen de negocios que tenemos con ellos, la frecuencia de operaciones que tenemos con ellos y la naturaleza del servicio o el producto que nos provee. Eso determina un disparador. Está tabulado si dispara algún factor de riesgo que puede tener que ver con derechos laborales, que puede tener que ver con salud y seguridad y medio ambiente, o prácticas de soborno, anticorrupción, ¿sí? Entonces, en función del riesgo que nos da, disparamos acciones a nivel local o a nivel regional con el involucramiento de expertos que nos permiten dirimir si tenemos que profundizar en la investigación y pedir información complementaria o no. En caso que sea necesario, el proveedor, por supuesto, tiene que estar siempre dispuesto a. Digamos, no podría, si se niega, como comentaba Nuria, ya es una mala señal. Digamos, alguien que no está dispuesto a abrir sus libros, a abrir sus prácticas, a comentar cómo hace las cosas, realmente no está en adherencia con estos conceptos y preceptos básicos que Novartis hace más de 10 años adhirió a partir de la Global Compact. Bien, muchas gracias. Veo, ahora te paso la palabra, Juan Andrés. Veo que en lo que comentan claramente hay un trabajo en el frente externo, pero un trabajo también muy fuerte en el frente interno, ¿no? De ir integrando criterios de sustentabilidad en los diferentes departamentos de las empresas para que la gestión justamente tenga este triple enfoque que la responsabilidad social tanto pregona, ¿no? Y ahí un poco salió el tema de los sistemas, de la ayuda de los sistemas, cómo los sistemas pueden ayudar a hacer esa segmentación inteligente, ¿no? No solo desde el punto de vista de criterios. Y ahí entonces ligo con Juan Andrés, que él es CEO de Value for Change, que es una iniciativa muy interesante, de origen colombiano, si no me equivoco, con la que estamos avanzando en el programa en una suerte de alianza. Me gustaría que cuentes un poco la experiencia y las lecciones aprendidas con las empresas con las que están trabajando. Bueno, muchas gracias, Fernando, y gracias a todos por estar acá, particularmente a mis compañeros de panel. Para poder responder de esta pregunta quiero mencionar 4 cosas. Cadena de valor y su relación con la estrategia empresarial. Digamos que desde Porter esa reflexión existe. La comprensión sobre los pasos en la cadena y las interacciones entre esos pasos es hoy quizá uno de los asuntos más importantes en la cadena de valor. Para que este ejemplo se entienda, pensemos en el sector de las telecomunicaciones y las movidas en los pasos entre, prestadores de servicios digitales, Google, que está anunciando su participación como empresa de transporte de datos a través de operadores móviles virtuales, o lo que están haciendo compañías como Telefónica, Claro, Telecom quizá, prestando servicios digitales, solo por mencionar un sector. Y la relevancia que tienen comprender la cadena para poder tener un enfoque estratégico. La segunda sería el contexto de complejidad, que creo que todos lo mencionaron indirectamente,
1.600 proveedores en Telecom, quizá 600, 700 en Novartis. Una compañía como Nestlé en el mundo tiene 30.000. Una compañía como Ecopetrol, que es con la que hemos trabajado, tiene 6.500. Un contexto de complejidad que no solo tiene que ver con la cantidad de proveedores, sino también está relacionada con el concepto de sostenibilidad. Entonces, cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de derechos humanos, que ya de por sí es complejo. Y si habláramos de derechos humanos de 3 puntos distintos, hablamos de ética, hablamos de medio ambiente, que entonces digamos que nos puede referir a eficiencias energéticas, eficiencias en uso de recursos, etcétera. Y hablamos de, digamos, una serie de cosas, de componentes financieros. Y hablamos de riesgo. Y finalmente hablamos de lo difícil que sería operacionalizar eso. Entonces, sin embargo, esa complejidad en el contexto en el que estamos hoy, pues hay una oportunidad para administrar esa complejidad. Digamos, hace un rato hablaban de que los últimos 4 o 5 años han estado dedicados a la gestión de cadena de valor, y quizá parte de la posibilidad de poder trabajar con la cadena de valor se debe a las capacidades tecnológicas con las que hoy contamos. Entre ellas la evidencia tecnológica de que los datos que tenemos ahora crecen de manera exponencial. Entonces, más datos sobre las capacidades de los proveedores, más capacidad de sistemas para recoger datos, que es como todo lo que desde el punto de vista tecnológico se conoce como machine to machine, y más capacidad de analizar esos datos. Entonces, digamos que en ese escenario de que el tema de la cadena de valor es estratégico, de que hay una alta complejidad, pero que tenemos la oportunidad en la información, es que digamos que nosotros iniciamos este proyecto que se llama Value for Chain y que en concreto termina traduciéndose en una plataforma tecnológica que es el índice de SLA, en donde lo que hacemos es que, entendiendo las fuentes de datos a través de un procesamiento tecnológico particular, con algoritmos y algunas ponderaciones, producimos información relevante para la estrategia, para la gestión y la operación de los resultados. Eso como en general. Y desde el punto de vista ya concreto, el trabajo más interesante que hemos hecho es un trabajo con más o menos, pues con una empresa que es Ecopetrol, en donde llegamos a 254 proveedores en 4 o 5 meses, recogimos información sobre ellos y pudimos utilizar la información en sí misma para categorizar los proveedores de distintas formas. Aquí se habla que en el tema de que los proveedores se segmentan por riesgo, una de las cosas interesantes que hicimos es que pudimos segmentar los proveedores en relación con los datos en sí mismos. Entonces, pese a que digamos que no siempre hay relaciones directas, eso dicen los datos, entre un proveedor que es estratégico o crítico y su capacidad de gestionar algunos temas de sostenibilidad. Porque uno creería que, no sé, que el proveedor que es muy grande quizá tiene mayores capacidades, pero los datos empiezan a mostrar que eso no es cierto. Y por lo tanto, con los datos iniciamos un proceso de mejora y construcción de capacidades, digamos, basada en la información y, digamos, comprendiendo y sintetizando esa complejidad. ¿Es así? Está muy bien. Nuria, algo para comentarnos de sistemas. Ustedes están también activos en eso, entiendo, ¿no? Sí, nosotros estamos trabajando con Sedex, que es, bueno, similar al que comentaba él. También es una plataforma que, para explicarlo básicamente, es una matriz que nos da también de cada proveedor en qué estadio está. Nos muestra un semáforo, verde, amarillo y rojo. Por suerte con los rojos no tenemos tantos. Y esto la verdad que nos ayuda, más allá de que es un buen sistema de gestión, nos ayuda para tener el pantallazo y la foto de cómo estamos con muchos proveedores. Cuando comentaba antes el alta que le damos a los proveedores, en su momento habíamos pensado en un mundo utópico, ideológico, que todos se sumen a Sedex. No fue tan fácil porque, bueno, para que se sumen a Sedex, cada proveedor tiene que completar un formulario no tedioso, pero sí largo, con muchas preguntas y demás, que llevaba tiempo, que también nos dimos cuenta que internamente necesitábamos tener mayores colaboradores dedicados solamente a este tema, con lo cual empezamos a segmentar también muy bien a ver quiénes iban a estar subiéndose a Sedex y no. Pero los que sí están en Sedex, que hoy por hoy tenemos a más de 500 proveedores, todos están auditados, con todos sabemos en qué estado está cada uno, cuáles son los riesgos que tienen, cuáles no, dónde podemos trabajar más, cuáles son sus fortalezas y debilidades, con lo cual la verdad que como sistema de gestión nos ayuda muchísimo, muchísimo. Bueno, sé que las empresas en general, por más que no tengan asistencia externa de este tipo de sistemas, tienen en su matriz el trabajo en este sentido, ¿no? Sé también de los demás casos
de las empresas que operan de esta manera. Hicimos mucho eje hasta ahora en la temática de riesgos, ¿no? Me gustaría preguntarles por si en la Argentina todavía estamos lejos de empezar a mirar a proveedores con la intención de identificar oportunidades, ¿no? De empezar a pensar juntos, cosas para hacer. ¿Estamos lejos o me parece a mí o bueno, o hay casos que conozcan o que vean? Nosotros la verdad que sí, estamos trabajando de hecho de la mano con varios proveedores. Nos pasó que se nos acercan los proveedores como siendo nosotros la gran empresa multinacional, proveedor más chiquito en capacidad inclusive y demás, pero con mejores prácticas que las nuestras, con lo cual estamos gestionando mucho este trabajo en alianza, en común. Tenemos varios programas específicos que hacemos con proveedores. Y lo que hacemos también mucho es esto de articular, de decir, bueno, a ver, ustedes están muy bien por este camino, nosotros estamos muy bien por este otro camino, juntémonos y sigamos trabajando juntos para descubrir nuevas prácticas también y bueno, poder compartirlas con el resto. Así que por suerte sí, también hay buenas oportunidades. Yo, dos puntos. El primero, del resultado de la última medición que hicimos con Ecopetrol, similar a la que contaban aquí en el programa de Falabella, y qué lástima que Andrea sí está. De la segmentación, algunos de los proveedores pymes a los que llegamos van a ser financiados, digamos, en alianza entre GRI y Ecopetrol para hacer con ellos un programa de reporte y de buenas prácticas. Ellos no sabían cómo seleccionarlos y fue la información que nosotros logramos recoger y segmentar la que permitió generar ese escenario de oportunidad, que creo que es una oportunidad en el ámbito de la sostenibilidad. Y el segundo gran tema es, en un proyecto que tenemos ahora en alianza con algunas empresas de telecomunicaciones, cuando la información tiene que ver, por ejemplo, en la proveeduría de temas logísticos, transporte, etcétera, la recolección de una línea de base de datos sobre, por ejemplo, la cantidad de emisiones de carbono o de energía que gasta un vehículo, hoy se hace con modelos, digamos, matemáticos, que dice un carro de 3 toneladas manejado de esta forma gasta tanto. Pero con dispositivos electrónicos que ya existen en el mercado, conectados a internet directamente, usted puede hacer esas mediciones en tiempo real. Y esto genera unas eficiencias impresionantes que además van directamente a convencer a los que no son crédulos, porque van a la cuenta de resultados, ¿no? En la medida en que usted pueda tener información sobre el gasto energético y a partir de la información tomar decisiones sobre cómo optimizarlo, eso va a afectar directamente sus resultados operacionales. Entonces creo que aquí, solo por poner un ejemplo de cómo buena información, bien tratada, ojalá en tiempo real, digamos que podría generar eficiencias, pues digamos que obviamente energéticas, pero también operacionales. Perdón. Sí, no, en Telecom lo que nos sucede es lo siguiente, a veces, digamos, uno trata de lograr líneas de comunicación con el proveedor para que el proveedor le comente a uno cuáles son sus necesidades y compartirlas justamente. Una de las líneas de comunicación que tenemos con los proveedores son justamente los talleres que le comentaba anteriormente, que anualmente hacemos 2 talleres con los proveedores y tomamos como temas críticos que tienen que ver por ahí con la instalación, con el cuidado de las personas, etcétera. Ahí justamente de esta interacción con el proveedor surgen cuestiones que después son tratadas directamente y son directamente llevadas adelante junto con el proveedor y por ejemplo, en el caso del control a través de un vendor rate que hacemos, que tiene que ver con esto de tener un semáforo, ¿no es cierto?, verde, amarillo y rojo de nuestros proveedores, cuando vemos que justamente hay una inclinación hacia el rojo, lo llamamos, lo convocamos al proveedor y compartimos con él justamente su problemática para que nos comente, porque la idea es justamente tener proveedores que nos sirvan, ¿no es cierto?, con calificaciones suficientes, ¿no?, para Telecom. Otra de las cuestiones que hacemos es lo que tiene que ver con auditorías en el proveedor y de ahí surgen temáticas dentro de lo que tiene que ver sus procesos, dentro de lo que tiene que ver su modalidad de trabajo y automáticamente cuando vemos desvíos ahí, hablamos con el proveedor y vemos de qué manera mancomunada podemos tratarlos y resolverlos. Esa es una de las cuestiones más difíciles, ¿no es cierto?, entender cuáles son las necesidades del proveedor. Bueno, en mi caso creo que lo que yo veo es como que tenemos un muy buen diagnóstico y en el tratamiento estamos en las primeras etapas, ¿sí? Es como que estamos abordando ese problema, ese diagnóstico, y focalicemos en los rojos o en los amarillos y abordemos ese tratamiento a partir de
auditorías, reuniones, talleres de mejora continua, pero está siendo focalizado en un grupo reducido todavía de terceras partes o de proveedores. Está bien hacerlo así, como decíamos antes, tiene que ver con la segmentación del riesgo. No obstante, creo que la capacidad o el potencial de generar más oportunidades de creación de valor es exponencial directamente. Lo comentaban al principio en el panel anterior, la cantidad de pymes que se han ido sumando año tras año. En la Argentina el ecosistema de pymes es enorme y necesitamos llegar. Hoy creo que esa capilaridad todavía no se logró. Creo que esta iniciativa tiene mucho que ver con esto, creo que nos va a permitir, no sé si el año que viene, de acá a 3 a 5 años, tener un horizonte muchísimo más fortalecido. Hoy lo importante es que nosotros ya tenemos identificado cuáles son esos puntos. Como decía Esteban, creo que el punto es que nuestras pymes, contratistas, proveedores, también lo reconozcan, que digan, sí, yo tengo un punto de falencia, que vos me lo indicaste, gracias, trabajemos juntos para mejorarlo. Perdón, el tema de la capilaridad, me sumo a eso, es tan vasto que realmente es muy difícil llegar a tantos proveedores. Entonces, a veces uno hace un taller y se encuentra con 100 participantes. Eso, digamos, es representativo, pero es muy limitado. Entonces, lo que hacemos son encuestas a nuestros proveedores. Les preguntamos de sus necesidades. Por ejemplo, una de las cuestiones que tiene que ver con el tema PYME, el año pasado nosotros nos abocamos toda la encuesta al tema de PYME. Hicimos una encuesta sobre 200 proveedores. Realmente es increíble, y después lo corroboré en algunas noticias que aparecen en internet, cómo los proveedores, por ejemplo, el 40% de los proveedores PYME dicen que realizan acciones de responsabilidad social empresaria. O sea, el 60% restante no lo reconoce. Sin embargo, cuando uno va y le pregunta, pero capacitan al personal, pero hacen acciones tendientes a cuidar el medio ambiente, hacen cuestiones que tienen que ver con la responsabilidad social, pero como acciones específicas, el 80% de los proveedores dicen que sí. Es decir, como que no tienen visualizado que sus acciones aisladas pertenecen a una acción más grande que es la de responsabilidad social. Y eso justamente nosotros lo vemos. Lo mismo la certificación, por ejemplo. Uno puede, en el caso de Telecom, uno encuentra muy limitada la certificación ISO 9000, especialmente en el ámbito de la Argentina, es muy limitada. Sin embargo, acciones tendientes al mantenimiento de la calidad de los productos, más del 90% de los proveedores están de acuerdo, y las acciones que realiza Telecom en pos de esto son realmente tenidas en cuenta con un alto y muy positivo, una muy positiva visión respecto de los controles que realiza Telecom de las calidades y del proceso productivo, ¿no? Tenemos para contar como experiencias concretas de oportunidades que surgieron. Cuando nosotros terminamos el ejercicio de los últimos proveedores, en la medida en que nosotros, digamos, somos un tercero, digamos, a diferencia, digamos, que de los compañeros panelistas, un banco de fomento, que en Colombia se llama Bancoldex, que es el Banco de Comercio Exterior, se nos acercó y nos dijo, oiga, estos asuntos de sostenibilidad que ustedes están tratando acá, porque incluía lo financiero, lo social, lo ambiental, son interesantes para nosotros. Nosotros somos una banca de fomento que tiene 200.000 millones de pesos, algo así como, no sé, en dólares, no sé, muchos, 1.000 millones de dólares, y no logramos colocar ese crédito. No logramos ponerlo a las empresas PYME porque normalmente el análisis de riesgo que hacemos no nos lo permite, porque no tiene los activos, las garantías de ellos no son suficientemente buenas. La información de ustedes nos podría hacer reflexionar a nosotros sobre otra forma de entender ese riesgo, porque al final de cuentas, en una relación a largo plazo con una empresa que necesita financiar esa operación, pues puede generar un escenario de sostenibilidad y un escenario de riesgo distinto. Entonces es una oportunidad muy interesante. Y digamos, como nuestro tema es más la información, de cómo esta información relevante sobre los proveedores, cómo este trabajo que venimos haciendo puede acompañar procesos que son más relevantes para la PYME en el día a día, como su caja, ¿no? Como sus ventas, y acompañarlos para que, digamos que a partir de criterios de sostenibilidad, construyan un escenario de competitividad, en este caso particular que incluye la posibilidad de acceder un poco más fácil a crédito de una banca de fomento. Muy interesante todo lo que vamos escuchando. No puedo evitar de recordar conceptos básicos, pero que muestran un poco el recorrido que estamos llevando. Recordaba que siempre estamos hablando de la RCE como un enfoque de gestión, ¿no? Y hablamos de que muchas veces tenemos que hacer el recorrido entre conjunto de acciones para llegar justamente a que en algún momento en ese recorrido las empresas adopten ese enfoque como un enfoque integral.
Un poco lo que marcaba Esteban, ¿no? A veces las empresas están haciendo cosas y no saben, o por lo menos no las llaman como si fuera responsabilidad social, porque en general el concepto tiene mucho de sesgo, ¿no? En lo social o bueno, en lo ambiental si se está hablando de sustentabilidad. En ese sentido, me gustaría alguna reflexión de ustedes en relación al trabajo en grandes empresas, como están representadas aquí. Se habla siempre, sobre todo en la academia, de que hay una tendencia a las grandes empresas a trabajo en silos, ¿no? En compartimientos estancos, ¿no? Imagino que poder enfrentar un desarrollo como este, el que estamos hablando, implicará un trabajo a puertas adentro muy fuerte con diferentes departamentos, ¿no? Obviamente no queremos saber nada que no se pueda saber, no estamos pidiendo ningún dato confidencial, pero por ahí algún hallazgo o algún comentario así genérico de, bueno, cómo les ha ido y si están en ese proceso y cómo lo viven, ¿no? Bueno, sí, evidentemente es un camino arduo el que hemos tenido que recorrer y que seguimos recorriendo, pero cada vez es más fácil. Inicialmente esto surge de las áreas, llamémosle, más duras de la compañía, las áreas de compliance, cumplimiento, áreas de legales, permea hacia compras, nos llegan, como decía Nuria, con una serie de requisitos que tenemos que empezar a pedir. Decimos, bueno, está bien, pedir podemos pedir de todo, ahora, ¿se va a cumplir, no se va a cumplir? ¿Qué soporte interno tenemos? Porque en definitiva todos los contratistas y proveedores que trabajan con nuestra empresa tienen otro punto de contacto que no solamente el comercial que nosotros manejamos, sino que está el del día a día, el de operaciones. Entonces sentamos a la mesa a la gente del negocio. Cada unidad de negocios tiene un responsable y ellos están comprometidos desde el día 1 en que este es un valor de Novartis, del grupo Novartis, y que tiene que ser extendido a su cadena de valor. Entonces, el discurso es el mismo en todos los flancos de la organización. Por supuesto que ha sido más difícil en estas áreas lograrlo. Mismo lo pongo yo en términos de compras, pensando que para el común denominador de la gente, compras piensa solamente en dinero, ¿correcto? Y vos hablabas recién de competitividad, sustentabilidad. ¿Son compatibles, sí o no? La respuesta es sí. Ahora, en la primera aproximación, ¿vamos a llegar a ese equilibrio? Definitivamente no. Vamos a pasar por infinidad de discusiones, donde yo creo que vamos a ir subiendo la vara de los proveedores que van trabajando con nuestra empresa, de manera tal que van a ser más competitivos. Quizás son más caros de lo que eran antes, pero son más competitivos. Y determinados proveedores ya no van a poder jugar. Esto creo que es que si lo habláramos en términos de educación de una sociedad, es lo mismo. Estamos queriendo que todo el mundo sea universitario en términos empresarios. Sí, no, queremos subir un nivel el grado de educación de la comunidad empresaria. Entonces, para eso hay un camino arduo. Lo estamos recorriendo, creo que vamos por el buen camino. Sí, bueno, en Falabella pasa un poco algo parecido. Lo que tuvimos a nuestro favor es, hasta hace 2 años, los pilares del grupo a nivel regional eran crecimiento y rentabilidad, y se sumó sostenibilidad. Con lo cual, la verdad que es un aliciente, porque en cada una de las reuniones de directorio, en cada comité y demás, el tema está, por lo menos mínimamente, puesto en la mesa. Como conté al comienzo, cuando comenzamos con esto, fue aunar esfuerzos y hablar con diferentes áreas. Si bien el tema surgió del área de responsabilidad social, hoy por hoy lo lidera el área de auditoría, pero tenemos una mesa en conjunto que participa auditoría, el área de responsabilidad social, recursos humanos, operaciones, comercial, todas las áreas están representadas. Recuerdo que cuando comenzamos con esta mesa de trabajo no había ningún representante directo del área de operaciones. O sea, las operaciones en Falabella y en Sodimac son las personas que están directamente en la tienda, los gerentes de cada una de las tiendas. Y nos dimos cuenta que era fundamental, porque al fin y al cabo el que está con el producto a último minuto y es el que le importa si está o no está en stock y puesto en la tienda es el área de operaciones. Trabajamos en conjunto. Hay muchísimas idas y vueltas, imagino que a ustedes les debe pasar lo mismo, nos cuesta ponernos de acuerdo qué priorizamos cada uno, los tiempos no son iguales para todos, pero sí creo que es el camino como para recorrer, que todas las áreas estén incluidas en esta temática. Bueno, en el caso nuestro, nuestro responsable de responsabilidad social empresario se encuentra en el auditorio, así que voy a hablar exclusivamente de lo que nos compete desde el lado de abastecimiento, cómo nos toca de cerca esto. La realidad es que cuando empezamos a trabajar en el 2012 recibíamos todas estas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, desde del lado de compras decían, bueno, menor precio. Pero realmente desde el lado de la operación pedían mayor calidad.
En otras cuestiones, por ejemplo, en el lado financiero, pedían el mantenimiento de un presupuesto, menores costos. Es decir, de manera aislada, cada uno pedía su necesidad. Entonces nosotros nos vimos en la obligación de decir, ¿qué hacemos con todo esto? Tenemos todo esto desarmado. Entonces, en un momento determinado, realmente empecé a pensar cómo hacer interactuar a todas estas variables. Inclusive hay algunas variables que se contraponen, ¿no es cierto? Porque uno pretende mayor calidad y pretende pedir menor precio. Entonces, ¿cómo solucionamos esas contradicciones? Bueno, lo que se nos ocurrió es simplificar esta problemática. Entonces, lo que hicimos en el área de desarrollo de proveedores fue armarnos de un modelo. Dijimos, bueno, a ver, ¿qué es lo que nos está pasando? Si ponemos todo esto sobre la mesa y lo organizamos de alguna determinada manera, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, que todas estas cuestiones en realidad interactúan entre sí. Y ese modelo que adoptamos es un modelo que actualmente se está aplicando en empresas industriales, que en Airbus, en Europa y demás. Es un modelo muy, muy específico que tiene que ver con el ciclo de vida del proveedor. Todos escucharon hablar del ciclo de vida del producto, ¿no es cierto? En general, en marketing, etcétera. Pero esto es el ciclo de vida del proveedor. Es decir, nosotros empezamos a trabajar diciendo qué necesitamos y cómo afecta ese proveedor a nuestras certificaciones. Entonces, inicialmente, lo que dijimos es, bueno, si necesitamos más proveedores, tenemos que desarrollar proveedores. Tarea que no es fácil, por supuesto, porque imagínense que uno puede tener una necesidad de producto y no tener el proveedor. No tener el producto y no tener el proveedor parece increíble, ¿no es cierto? Pero existe eso, donde por ejemplo hay nuevos desarrollos de ingeniería que no existen en el país y entonces uno tiene que armar la especificación y encontrar el proveedor adecuado. Por supuesto que son las soluciones más costosas, no sé, la menor cantidad de casos, pero son las soluciones más costosas porque hay que armar prototipos, por ejemplo, etcétera, etcétera, hasta la solución tradicional, donde uno tiene el proveedor, tiene el producto, pero necesita mayor cantidad de proveedores, ¿no es cierto?, para garantizar la cadena de abastecimiento. Una vez que uno pudo identificar el desarrollo del proveedor, lo que hacemos es gestionar y analizar todas las cuestiones inherentes a su condición financiera, por supuesto económica, a sus condiciones legales y a sus condiciones ambientales. Una vez que evaluamos esto, lo incorporamos al registro de proveedores de la compañía. Por supuesto, si pasa todos los filtros que se nombraban previamente. Una vez que está dentro del registro de proveedores, dijimos, bueno, ¿cómo podemos seguir adelante con un sistema que sea de mejora continua? Lo primero que hacemos es dividir. Tenemos dos tipos de provisión. Aquella que tiene que ver con los materiales y van directamente a nuestros almacenes, y aquellas que tienen que ver con los servicios y materiales que no van a nuestros almacenes. El primer caso nosotros lo resolvemos de la siguiente manera. Hacemos certificación de procesos productivos de nuestros proveedores. Es decir, vamos hasta el proveedor y ofrecemos nuestro servicio de certificación de procesos, que es una base ISO 9000, pero no es exactamente eso, sino que garantiza la calidad del producto final. Y por supuesto ahí miramos también otras cuestiones que tienen que ver con lo ambiental. Aquellos proveedores que entran dentro del otro grupo, es decir, proveedores de servicios, también los miramos, como decíamos antes, mediante un vendor rate, es decir, una calificación del proveedor. Y fíjense que en todos estos casos es necesaria la participación de toda la compañía. O sea, nosotros no vamos a calificar al proveedor, lo va a calificar el administrador de contrato, es decir, aquel al cual está administrando el servicio. No existe otra forma de hacerlo. Y aparte es el que necesita de nosotros para que justamente si un proveedor tiene alguna dificultad, nosotros podamos encontrar en el mercado algún proveedor alternativo y podamos desarrollarlo para suplir esa necesidad. Bien, así que tenemos certificados más de 68 proveedores y hacemos evaluaciones de cerca de 250 proveedores que representan prácticamente el 90% del monto contratado por la empresa. Y finalmente decimos, bueno, si el proveedor tuvo un comportamiento bueno o excepcional, no hay problema, pero si el proveedor tuvo comportamientos inestables, ¿cómo afecta ese comportamiento a nuestra certificación ISO, a nuestra certificación que tiene que ver con SOX, por ejemplo, que es otra certificación que manejamos en la compañía, y cómo afecta directamente a nuestros objetivos de responsabilidad social empresaria, ¿no es cierto? Porque un tratamiento inadecuado de residuos, por ejemplo, puede afectarnos a nosotros en nuestras cuestiones objetivos, digamos, de responsabilidad social. Es decir, tenemos, mediante lo que llamamos el ciclo de vida del proveedor, analizamos al proveedor en cada una de sus facetas. Y por supuesto, si encontramos desvío en alguno de estos puntos, actuamos y lo resolvemos mediante reuniones con el proveedor y acciones correctivas, ¿no es cierto? Entonces, un poco apuntando a la pregunta de Fernando es, ¿cómo participa la empresa? Bueno, acá participa activamente la empresa. Por supuesto que
lo hacemos a través de los sistemas, ¿no es cierto? Y cuando hay alguna reunión con el proveedor, no somos nosotros la que convocamos la reunión del proveedor, sino que la convoca directamente el administrador de contrato, que es el primer interesado. Y es el primero que le pide el plan de acción a la empresa para que resuelva los problemas. Voy a decir algo muy breve porque el ciclo que pintaste, Esteban, es muy útil para entenderlo. Cuando nosotros empezamos el primer proyecto, el cliente normalmente, aunque es una marca, normalmente es una persona, ¿no? que entiende la necesidad de la empresa y que se encarga de moverlo al interior. Y era en ese momento era la gerente legal de una empresa del mismo grupo y ella entendía su necesidad principal era de compliance. Entonces era ¿cómo meto este tema en compliance? Entonces estaba en un ciclo como desde el filtro inicial y la evaluación de los proveedores activos. Estaba en las dos partes del ciclo porque pues si se hacía solo por el filtro había proveedores que ya estaban en la marcha y si se hacía solo por acá perdíamos la oportunidad de que a los nuevos, qué sé yo, no se les hiciera todas las revisiones de lavado de activos, de los mínimos requisitos de salud y seguridad, etcétera. El siguiente cliente que tuvimos fue un cliente de sostenibilidad. Entonces, era otra empresa. Entonces, el ciclo fue distinto porque el de sostenibilidad, digamos que quería más como poner en la agenda de las áreas de negocio la relevancia del tema de sostenibilidad, entendiendo que como casi muchas de las compañías grandes tienen un 80% de su operación tercerizada, o un 70%, igual muy grande. Entonces, digamos que su interés también era medirlos y aprovechar la medición para iniciar el ciclo. Y finalmente, el último ejercicio, que fue el más potente, que es este que les he contado, que es el de Ecopetrol, inició en las áreas de abastecimiento, que digamos que en esa compañía se caracteriza porque la gente de abastecimiento es quien administra el relacionamiento como concepto grande, hacia allá gerentes de contrato. Y esta gente, en la medida en que el relacionamiento está basado en un catálogo de ético y en un catálogo de principios, tuvo que involucrar a las demás áreas. Y fueron los de abastecimiento los que lideraron el relacionamiento nuestro con las áreas de sostenibilidad, de ética y cumplimiento, de medio ambiente, para que le dieran como coherencia al proceso y posterior a la captura de la línea de base y de información, a la información para la generación de planes de acción diferenciadas por todas las áreas. Y muy interesante el desarrollo y la explicación de cada uno, muy ilustrativo. Estaba pensando que, bueno, las empresas todas se manejan en un medio ambiente y en ese medio ambiente en el que nosotros estamos, muchas veces el incumplimiento termina siendo para muchas pequeñas y medianas empresas, no sé si algo inexorable, pero sí un atributo de competitividad. O sea, lamentablemente no cumplir termina siendo percibido como un ahorro de costos muchas veces, ¿no? Y ¿Cómo operar con proveedores para convencerlos de que la buena práctica es en donde por donde hay que ir, donde hay que invertir? Tengo claro de que, bueno, claramente ustedes como clientes son atractivos por el volumen claramente de negocio que manejan, pero digo, esto alcanza, hay que hacer un trabajo de sensibilización, concientización con los proveedores, ven casos, bueno, han comentado que algunos se han caído de sus bases, digamos, pero ¿cómo enfrentan este escenario, digamos, a nivel contextual? Quiero decir algo pequeño y es que es una duda estructural, quizá los del panel anterior, que eran como más expertos en muchos temas, puedan responderle, y es, no es claro en el mercado si el presupuesto de sostenibilidad es un presupuesto de operación o es un presupuesto de inversión, ¿sí? Pero en la práctica para la pyme, pues se percibe como un presupuesto de inversión y como un gasto extra, digamos que ni siquiera como un presupuesto de inversión, como un gasto extra. O sea, yo tengo que operar y sobrevivir, no tengo caja y cuando me ponen a hacer cosas de sostenibilidad me cuesta además. Entonces, cuando son positivos dicen estoy invirtiendo en mi competitividad. Pero sea como sea que interpretemos ese gasto, a final de cuentas es algo que va a afectar cualquier certificación ISO, cualquier proceso extra en una compañía cuesta, porque cuesta tiempo, y si cuesta tiempo de gente, cuesta plata, y porque muchas veces la certificación en sí misma es costosa. Entonces yo creo que una de las cosas que hemos aprendido después de hablar con muchos proveedores, digamos en nuestra experiencia, fue que ellos pedían, solucióneme mi problema de caja, no sé cómo estén las cifras, pero en Colombia más o menos la financiación de una pyme de un nivel medio está en un 27%, según cálculos de Price, y yo creo que en Latinoamérica deben estar en eso, en donde a veces el costo de financiamiento es del 33%. Una reflexión que hemos tratado de hacer a las empresas y que quizá ustedes ya se han hecho es,
que una forma de poder motivar la sostenibilidad es acompañar a las pequeñas empresas a reducir el costo de financiamiento, de tal manera que ese diferencial pueda ser invertido, pues o en la operación o en la inversión, para que puedan invertir en las cosas de sostenibilidad. Creo que ese es un camino muy bueno, es un camino súper, me gusta usar esta palabra mucho, súper sexy para la pyme, porque como que dice, pues al final de cuentas me está ahorrando costos, y si yo lo reduzco, va a mi utilidad o a mi posibilidad de invertir, y bueno, para dejar hablar a los demás. Bueno, con esto creo que estamos volviendo al punto que habíamos iniciado en la pregunta anterior, que era sustentabilidad versus competitividad. El uso de estas herramientas competitivas, digamos, el no cumplimiento de determinadas normas que hoy no son obligatorias, son deseables, como elemento competitivo, es una mirada de corto plazo, que cualquiera lo sabe. Digamos, hoy te puede rendir, pero te rinde desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista financiero, te perjudica, porque inevitablemente con las grandes empresas, tu proyección financiera, tu cash flow, va a ser menor, porque en algún momento se va a cortar. Si no es hoy, será en 6 meses o en un año, pero en el momento que esto, las grandes empresas o los entes reguladores del país en el que operes establezcan que es necesario, tu negocio se acaba, de la noche a la mañana. Entonces, remitámonos a lo que sucedió con normas ISO hace 20 años, 9000. Bueno, cuando empezaron las 9000 era lo mismo. ¿Y por qué lo voy a hacer? Bueno, después pasó por un estadio en hagámoslo más o menos, con tilde y seguimos, y después no, hagámoslo bien, porque si lo hacemos más o menos y se descubre que lo hicimos más o menos, también estamos en el mismo, invertimos, gastamos y nos quedamos sin el negocio. Entonces, invirtamos, no gastemos. Y coincido plenamente con Juan Andrés, que en definitiva esa inversión tiene que estar apalancada, financiada lo máximo posible. ¿Cómo? Tema de otro panel, si querés, pero creo que definitivamente hay que hacerlo. Sí, la verdad que este es todo un tema, estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen. En un momento nosotros pensamos, ¿y cómo hacemos para enamorar a los proveedores de esto? O sea, veíamos que teníamos reuniones y que nos miraban con cara de, listo, me voy. Y quizás con algunos nos podíamos dar el lujo de, bueno, que se vayan, listo, pero con otros claramente no. Y ahí fue que también empezamos a ver, bueno, cómo contamos esto de la mejor manera posible, qué mostramos, ser lo más específicos posibles, pero también contándoles un poco los beneficios directos para ellos. Nosotros con la plataforma Sedex lo que tenemos es que cada proveedor que está en Sedex, cualquier otro cliente tiene acceso ya a esta información. Con lo cual, nada, o sea, hoy por hoy están gracias a Falabella, pero si quieren ser competitivos, si quieren trabajar con otro retail o con otra empresa, van a poder trabajar y van a poder mostrar, miren, yo estoy acá. Esa fue una buena herramienta, porque era mostrarles, bueno, son competitivos, esto está importando y demás. Pero el tema también un poco es esto de ver y cómo gestionamos, qué hacemos con los que no están cumpliendo, los que vemos que no van a cumplir. O sea, volviendo un poco a esto de cómo trabajar también con las normas que no son normas y también explicar esto para afuera, un poco lo que vos hablabas antes del concepto de responsabilidad social, que hoy por hoy no es tan fuerte ni está tan vigente en las pymes, o inclusive en empresas grandes tampoco es tan fuerte. Nada, la verdad que estamos todavía en ese camino, no lo tenemos súper resuelto, pero sí estamos viendo. Creemos que cuanto más podemos fortalecer y comunicar con los proveedores, esto suma. La idea es que ninguno esté, no obligado, porque claramente no obligamos a nadie, pero que todos estén conscientes de que están sumando a esto y de los beneficios para ellos. Pero bueno, la verdad que todavía estamos en la ruta de la búsqueda, así que si alguno tiene algo para pasarnos, bienvenido sea. Bueno, desde la experiencia nuestra, sí, la verdad que hay que seducir al proveedor, ¿no? Eso es muy real. Muchas veces cuando los invitábamos a los talleres, los primeros y segundos talleres que hicimos fueron talleres referidos a cuestiones específicas técnicas, ¿no es cierto? Igual le dábamos herramientas, por ejemplo, de carácter financiero, hay una consultora muy importante que le brindaba un servicio de asesoramiento a las empresas que participaban de los talleres, pero el año pasado decidimos cambiar un poco la temática e ir directamente a cuestiones de la responsabilidad. El año pasado, por ejemplo, los 2 talleres trataron acerca de la seguridad de las personas. Ustedes conocen, por ejemplo, el mantenimiento de las estructuras en altura que tienen estas empresas, torreros que tienen que ir a gran altura y bueno,
realmente la sensibilidad que tiene Telecom para con este tema, todo lo que tiene que ver con la accidentología, ¿no es cierto?, y demás. Realmente instruimos a nuestros proveedores acerca de cuáles eran las mejores prácticas para que ellos justamente, si tenían algún tipo de inconveniente, pudieran bajar, digamos, sus tasas de accidentología. Bueno, realmente fue una sorpresa para nosotros, hubo una gran convocatoria, realmente vinieron, había proveedores que no nos habíamos invitado y querían participar. Y bueno, ahí surgieron un montón de cuestiones. Por ejemplo, ya nos pidieron para este año para ir trabajando sobre cuestiones de capacitación directa por parte de nuestra empresa. Y bueno, otra de las cuestiones que vimos también dentro de lo que es accidentología es el trabajo en cámaras, ¿no es cierto? O sea, subterráneo, instalaciones subterráneas que tiene la empresa. Y bueno, realmente es una experiencia valiosa cuando uno ve que el proveedor se suma, pero se suma voluntariamente. Lo mismo que cuando hacemos la certificación de procesos. Nos pasó el año pasado, y con esto cierro un poco, una experiencia que tuvimos con un proveedor. Nosotros lo hacemos naturalmente, ¿no es cierto?, esta cuestión de ir y certificar sus procesos. Muchos proveedores no quieren saber nada de entrada, se sorprenden y demás, pero después realmente se ponen contentos cuando firman con nosotros el acuerdo. Y bueno, nos pasó el año pasado que un proveedor realmente fallaba en las entregas, pero fallaba mucho en las entregas. Entonces nos pusimos con el área de laboratorio, que es el que controla todas estas cuestiones, y dijimos, bueno, ¿cómo lo resolvemos? Y nosotros dijimos, mira, nosotros tenemos experiencia acerca de la certificación de procesos, ¿viste? ¿Qué sé yo? Podemos colaborar con esto. Y dijimos, bueno, mira, realmente es un proveedor estratégico de lo que se comentaban antes y necesitamos que su nivel de calidad alcance los valores que necesita Telecom. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, fue volcar todo nuestro know-how en ir y revisar sus procesos internos. Un proveedor que tenía que entregar 30.000 unidades en 4 meses y habían pasado 2 meses y solamente había entregado 1.800 unidades, todas rechazadas, ¿no es cierto? O sea que imagínense que para llegar realmente al target que necesitábamos nosotros le faltaba mucho. Bueno, la cuestión es que finalmente, con las acciones que tomamos, el proveedor entregó más de 30.000 unidades el día 15 de enero y realmente nos comentó que había cambiado todo su layout interno, todos sus controles internos, que había mejorado muchísimo y que quería participar en nuevas licitaciones, porque él se sentía ya como que su nivel de calidad era el necesario, el que estaba requiriendo Telecom. Y eso realmente en algún punto uno lo llena de orgullo porque transfiere know-how a la empresa y eso después vuelve a nosotros teniendo más y mejores proveedores. Muy interesante. Bueno, nosotros del programa también podemos tal vez contar algo, decir que hemos trabajado con más de 100 empresas en el terreno, pymes, que fueron presentadas por grandes empresas que forman parte del programa. Tenemos casos de empresas que por desarrollos que han generado, llevado adelante, han ganado clientes. Obviamente no son las más de 100, ¿no? Son la excepción. Pero bueno, nos gusta contar que esto es posible, ¿no? Empezar a transitar este mundo en donde uno puede exhibir algunos atributos diferenciales, refuerza la competitividad y esto podría tener impacto en esa mejora. Ahora, en todos los casos, diría yo fui consultor en terreno antes de coordinar el programa, diría que en todos los casos en los que me tocó trabajar en el terreno con proveedores y clientes, la buena voluntad de las empresas era muy baja, diría yo. Había todo como una sensación de decir, uy, ahora se agrega todo este campo de trabajo para llevar adelante y claro, la gran empresa que tiene mucha plata, mucha capacidad, puede estar en todas estas cosas y ahora nos pide a nosotros que, bueno, somos pyme y tenemos recursos limitados por definición, hasta los manuales dice esto, ¿por qué me están pidiendo que haga esto? Bueno, había todo como una tendencia en este sentido, que por supuesto estoy exagerando, pero para el caso vale. Pero claramente yo diría que casi la totalidad de las empresas que transitaron el camino terminaron con bastante satisfacción. Se dieron cuenta que este cambio de paradigma de pasar del costo a la inversión, se dieron cuenta que esto tenía un sentido y también tenía un provecho. No todas las empresas pudieron aprovechar del trabajo en el programa, pero hay muchos casos que sí lo hicieron y eso tiene que ver con diversos factores. El otro punto que quería marcar antes de hacer la última pregunta de mi parte para después dar paso a las preguntas del público es que en trabajo con las empresas nosotros también dentro del programa estamos desarrollando un espacio que lo llamamos
el grupo promotor de buenas prácticas en la cadena de valor, en donde, bueno, pretendemos de manera abierta, con empresas que forman parte del programa y algunas que no, y es un espacio abierto, de empezar a hacer intercambio de experiencias, ¿no? en la temática, focalizado justamente en sustentabilidad y cadena de valor. Y es muy interesante el trabajo que se está haciendo, y yo noto en ese trabajo con las grandes empresas durante muchos años que no hay trabajo que alcance en todo esto, ¿no? Porque lamentablemente siempre se termina reflejando el caso negativo, que es un artículo periodístico que se transforma. La empresa trabaja bien con 3.000 proveedores a los cuales va bien, los ayuda, los hace crecer, pero hay uno que falló, de nuevo estoy exagerando, pero digo como para poder comentar esto también, con lo cual, digamos, es un trabajo realmente bastante arduo también el que tienen, digamos, estos colegas para enfrentar y otros que no están aquí. Y me interesa marcarlo también, porque siempre la tendencia en nuestro accionar en el sombrero del consumidor está en mirar el caso negativo, ¿no? Y decir, bueno, pero ¿por qué tal empresa no se anticipó a tal? Bueno, claro, lo que pasa es que tiene 2.999 proveedores con los que también está trabajando e intentando estar un paso adelante, ¿no? Entonces esto también me parece justo marcarlo. Y obviamente ninguno de ellos lo va a decir porque por razones obvias, ¿no? Pero yo, que formo parte de un programa y no de una empresa, lo puedo decir como una opinión al menos que viene de la experiencia. Antes de ir a alguna preguntita del público, y ya anticipándole al público que, bueno, mis disculpas porque claramente no va a haber tiempo como para poder expresar todas las preguntas que llegaron. Veremos después en qué manera las podemos operacionalizar como para que las respuestas se atiendan o las preguntas se atiendan. Me gustaría hacer un recorrido preguntándoles grandes desafíos en la temática de cadena de valor. ¿Cómo ven, digamos, cuáles son los desafíos que las empresas, desde la perspectiva de ustedes y desde el sector que están, cuáles son los grandes desafíos que ustedes ven, digamos, presentes y futuros, ¿no? No sé quién quiere. También un poco como teorizando sobre cadena de valor. Algunos teóricos después de Porter pintan un triangulito que dice que la cadena de valor está compuesta por unos escenarios de gobernanza, por las normas y por unos actores estratégicos, ¿no? Y ese triangulito está relacionado y tiene que ver con todo el tema de estimular el que se sienta como positivo trabajar en la cadena de valor, y que además me parezca positivo que hablemos de cadena de valor en estos escenarios más que de cadena de proveedores o cadena de abastecimiento. Creo que el reto súper grande está en poner a interactuar a todos esos actores de la cadena de valor. Porque, por ejemplo, las transformaciones que están generando en el ámbito de la inversión, por ejemplo, el hecho de que hoy hay evidencia de que el 58% de los fondos de inversión institucionales en Europa están considerando criterios ESG, está cambiando las reglas del mercado, está cambiando la manera como quien quiere, qué sé yo, emitir una deuda híbrida e ir a fondos institucionales tenga que reflexionar sobre estos temas y a veces incluso reflexionar sobre esos temas en su cadena de valor. Que actores grandes como Novartis, Falabella o Telecom estén diciendo que el tema de sostenibilidad es importante y que lo van a utilizar como un filtro, pues cambia el escenario de gobernanza. Y pues por supuesto eso tendrá un impacto en las leyes y digamos que va a dar mayor o menos relevancia a los actores que se tomen en serio el tema. Entonces creo que el reto grande es en comprender en qué estado está ese triángulo, en qué estado está la gobernanza, en cómo se puede influir para, pues ya lo habían dicho en el panel anterior, pero digamos que estoy parafraseando con otro concepto, cómo influir para que ese escenario de gobernanza cambie. Cuando uno mira, por ejemplo, el tema de derechos humanos, el gran tema de los principios rectores es el tema de gobernanza mundial, cómo trascienden la manera como se producen leyes en el escenario internacional, y parte de eso pues hay que trascenderlo a la cadena de valor, entendiendo pues cuál es el rol de cada uno de los actores para jalar el tema. Bueno, en mi caso, a ver, yo veo un tema estructural y un tema de coyuntura. El tema estructural tiene que ver con que la región en la que trabajamos, Latinoamérica como tal, está quizás un escalón por debajo respecto a lo que es los países desarrollados en términos de RSE, en la cadena de valor, y por ende ciertas cosas que el mundo ya da por sentadas, nosotros todavía no las tenemos. Y las corporaciones para las cuales trabajamos nos lo piden y también lo empiezan a dar por sentado. Yo ya no tengo muchas mesas en las que pueda decir, bueno, estoy trabajando en esto.
Sí, ya deberías tenerlo hecho, es más o menos la respuesta. Entonces, ya es como que estamos avanzando a otra velocidad. Y por otro lado, la coyuntura. La coyuntura del país que tiene obviamente sus avatares, todos lo sabemos, y eso nos obliga, de nuevo, volviendo al tema de competitividad, a ver cómo articular esa coyuntura con esta necesidad estructural. Entonces, el desafío es seguir siendo competitivos, seguir desarrollando proveedores y estar en los estándares internacionales que la corporación nos pide. Bueno, sí, me sumo a lo que ellos decían y veo que el tiempo es tirano, así que voy a ser breve. Creo que el gran desafío, por lo menos para nuestro lado, es el tema del alcance en todo sentido. Poder llegar a más proveedores, pero mejor y más profundamente. No quedarnos con, bueno, sí, están firmando el vendor, están en SEDEX, sino que realmente poder profundizar y poder también individualizar. O sea, nuestra idea es cuando pensamos este proyecto, bueno, decimos, bueno, de acá al 2018, que cada uno de los 3.000 y pico proveedores que tengamos, saber quién es cada uno, saber en qué está cada uno realmente y poder también, ¿no?, ayudar y hacer el seguimiento correspondiente. Sí, bueno, lo mismo, ¿no? Un poco adhiriendo a todo lo que se dijo, simplemente desde el lado de abastecimiento nosotros tenemos como desafío inminente, por ejemplo, incorporar otro tipo de proveedores, aquellos que nosotros llamamos compras inclusivas, aquellos pequeños proveedores que son por ahí ONG, entidades sin fines de lucro, que realmente quieren trabajar con empresas como Telecom, pero que para pequeños volúmenes le podemos solucionar la vida, le podemos comprar cosas, ¿no es cierto? Pero cuando los volúmenes son más grandes, empiezan a competir con otras empresas del mercado, con otra estructura, con otro sistema de administración interno, y realmente fracasan en el intento. Entonces lo que tenemos que hacer desde Telecom, por lo menos, es idear nuevas soluciones para estos pequeños proveedores, ¿no es cierto? Eso creo que es un gran desafío de parte nuestra. Y desde el punto de vista ambiental, estamos capacitando, el año pasado capacitamos a nuestros auditores como auditores líderes en lo que tiene que ver la certificación de, ¿cómo se llama?, de criterios ambientales. Justamente que estaba participando antes el director de IRAM, lo hicimos en IRAM, porque creo que la mejor manera de entender qué nos está pasando con el medio ambiente es primero conocer desde el lado nuestro, tener todo el know-how posible como para poder interpretar qué está pasando del lado del proveedor y por supuesto plantear soluciones en ese caso. Muchas gracias, Esteban, gracias por el tiempo también de todos ustedes y la brevedad. De nuevo, voy a pedir disculpas por lo de las preguntas del público, pero bueno, ya estamos en tiempo y las autoridades del cierre del evento están. Prometo buscar la forma en que estas preguntas se transformen en una consulta, como para ver en qué medida podemos dar respuestas a aquellos que las han hecho. Y sí, ahora pasar al panel que viene, porque creo que ya estamos en horario. Agradecidos a todos ustedes por la atención y a ustedes por la participación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Final entonces para este segundo panel denominado Sistemas de Gestión, Monitoreo y Auditoría de Proveedores. Gracias Nuria Roset, Esteban Roni, Ignacio García Tieme, Andrés Cano y el moderador, el señor Fernando Pasarelli.